Buenas chicos. A ver, bueno, para esta semana de vuelta de las vacaciones empezamos con realmente el tema en sí. Y es que este punto, el punto 2, el efecto de la fuerza, es lo interesante de este tema. Aquí vamos a estudiar a qué se refiere con deformación, con cambio de estado, a qué se refiere con las leyes de Newton, la primera, la segunda, la tercera, ¿vale? Vamos a estudiarlas un poquito más detenidamente. Sé que lo habéis dado otros años, pero en este año lo vamos a estudiar un poquito más en concreto, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Lo primero, el punto 2 es efecto de la fuerza. Como vimos en el punto 1, el efecto de la fuerza son dos. La deformación por un lado, ¿vale? La capacidad que tiene un cuerpo para deformarse y, un poquito más para abajo, la alteración del estado del movimiento. Es decir, puede que no se deforme un cuerpo o puede que se deforme, pero a la misma vez cambie su posición, ¿vale? Esos eran los dos efectos de la fuerza que habíamos visto en el punto 1. ¿Vale? Empezamos por la deformación. La deformación es una característica que tienen los materiales, ¿vale? En la que si nosotros aplicamos una fuerza, dependiendo de cómo sea el material, se deformará, esa deformación se mantendrá en el tiempo o no, o simplemente no se deformará. Dependiendo de si se deforma o no, los materiales se clasifican en tres clases. Elásticos, se deforman, pero recuperan su forma original cuando cesa esa fuerza, ¿vale? Los rígidos, que no se deforman, tú le puedes aplicar una fuerza, pero no se deforman. Y los plásticos. Los plásticos son cuando tú le aplicas una fuerza, ¿vale? No recuperan su forma inicial, sino que mantienen esa deformación. Al aplicarle la fuerza, se deforman y no vuelven a recuperar su manera inicial, su forma inicial, sino que se mantienen así, deformados, ¿vale? Es decir, los plásticos no son unos materiales. Plástico es un adjetivo, no un tipo de material. Nosotros le decimos plástico, pero realmente no deberíamos decir eso. Deberíamos decir que es un polímero plástico. Es un polímero que tiene las características de los materiales plásticos, es decir, que se le aplica una fuerza, que se deforma y que no vuelve otra vez a su estado inicial. ¿Vale? Bueno, dicho esto, la fuerza puede producir deformaciones, pero ¿cómo evaluamos esas deformaciones? ¿Cómo contabilizamos esa deformación? ¿Cómo sabemos, dependiendo de la fuerza que le aplica, qué tipo de deformación es o la magnitud, la intensidad que tiene esa deformación, dependiendo de esa fuerza? Bueno, pues para eso, Hooke, el físico inglés Robert Hooke, del 1635 a 1703, enunció una ley conocida como la ley de Hooke, en la que relacionaba la fuerza con la deformación, es decir, con el cambio de longitud, podríamos decir, de ese material, ¿vale? Es decir, relacionaba la intensidad con que yo le daba la fuerza con esa deformación. La fórmula es bastante sencillita. Es fuerza es igual a K, que es una llamada constante elástica, que depende de cada uno de los materiales. Si el material es más rígido, pues será de un tipo, será más alta. Si el material es menos rígido, será menos alta. ¿Vale? Por la elongación, el cambio de longitud. Se llama elongación, cambio de longitud, ¿vale? Aquí se define como incremento. ¿Os acordáis que anduvimos en clase que este simbolito significaba incremento? Bueno, pues incremento de L. L de longitud. Longitud final menos longitud inicial. Así que la fuerza que yo aplico depende del material que sea y de lo que se estire. ¿Vale? Más fuerza, más se estira. Menos fuerza, menos se estira. Esta K es una constante, es siempre igual para un mismo tipo de material. ¿Vale? Como va a ser siempre igual para un mismo tipo de material, el material se va a estirar más o menos dependiendo de la fuerza que yo le dé. Más fuerza, más se estira. ¿Vale? Como bien viene aquí en el libro, K es una constante elástica que depende de cada muelle, depende de ese material. ¿Vale? Y incremento de L es el alargamiento. Se mide en metros. No se me ha olvidado decirlo, la constante elástica se mide en newton partido por metro. Si la constante elástica es newton partido por metro y la longitud, el alargamiento, es metro, metro de arriba se va con metro de abajo y te queda newton. La fuerza se mide en newton, como ya habíamos visto en el punto 1 del sistema internacional, ¿vale? Aquí te ponen un pequeño ejemplo para que entiendas la ley de Hooke.
esa relación entre la fuerza y el alargamiento, ¿vale?, del material, que es este, el ejemplo número 4. Determina el alargamiento que experimenta un muelle de constante elástica de 650 newton partido por metro. Ya te están diciendo aquí la constante elástica y además con las unidades también veríamos que nosotros que este dato es la constante elástica al aplicar sobre él una fuerza de 80 newton. Igual, te dicen que es la fuerza, pero nosotros también podríamos saberlo simplemente porque newton es la unidad de la fuerza, del sistema internacional de la fuerza, ¿vale? Te piden determina el alargamiento, la longitud que se alarga ese muelle. Estamos hablando de un muelle, nosotros le aplicamos una fuerza a ese muelle para que se alargue, una fuerza de 80 newton, y que sabemos que ese muelle, ese material del que está hecho el muelle, tiene una constante elástica de 650 newton por metro, ¿vale? Bueno, pues para calcular ese alargamiento aplicamos la ley de Hooke, donde ya sabemos la K y la F. Aplicamos la ley de Hooke, F es igual a K por incremento de L, alargamiento, y sustituimos los datos que nos dan. F 80, K 650. Si nosotros queremos hallar el alargamiento, esto lo habéis hecho en matemática 1000 veces, ¿vale? Esta K que está multiplicando el alargamiento tendrá que pasar para otro lado, como si aquí está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo, ¿vale? Por lo tanto, incremento de L o alargamiento será igual a fuerza dividido entre constante elástica, ¿vale? Fuerza dividido entre constante elástica. Sustituimos los datos, 80 en la fuerza, 650 en la constante elástica, ¿vale? Ponemos las unidades, la fuerza en newton, la constante elástica en newton partido por metro. Tachamos las unidades arriba y abajo que sean iguales, newton y newton. ¿Y qué nos da? Pues nos da que al estar esto partido por metro, el metro se nos vuelve otra vez arriba del todo, con lo cual el alargamiento se mide, como sabemos todos, que la longitud se mide en el sistema internacional en metros. Esto es lo que nos da. Hemos calculado cuál es el alargamiento que se produce en un muelle si le aplicamos esta fuerza y si tiene esta constante elástica. ¿Vale? Bueno, aquí hay unos ejercicios para repasar precisamente esta ley de Hooke. Esta ley de Hooke es bastante ilustrativa de cómo una fuerza produce un alargamiento, una deformación. Se aplica a muchísimas cosas. Hoy en día lo que tenemos más a mano para saber qué fuerza produce ciertos alargamientos, ¿vale?, es el dinamómetro. Con el dinamómetro nosotros calculamos perfectamente la fuerza producida por algo que conectemos aquí abajo, ¿vale?, dependiendo del alargamiento que tenga. Aquí te viene cómo construir y calibrar un dinamómetro. Estaría muy interesante que lo hiciéramos, pero vamos a hacerlo mejor. Si volvemos este año, vamos a hacerlo en clase y así lo veis vosotros. Y si no, ya lo haremos un poquito más para adelante. Vamos a pasar de esto y vamos a ir directamente al estado de alteración del movimiento, el punto 2. Ya hemos visto que el punto 1, la deformación, se mide con la ley de Hooke. El punto 2, alteración del estado del movimiento, se mide siempre, o bueno, se trata con la dinámica. Esta es una parte de la física súper importante, ¿vale?, que estudia la relación entre las fuerzas y el estado del movimiento de un objeto. Es decir, la fuerza y si el objeto se mueve, cómo se mueve, si se queda parado, hacia dónde va, todo lo que tenga que ver con las fuerzas y el movimiento. Todo eso lo estudia la dinámica. Imaginaros, desde enviar un cohete a la luna, tienes que aplicarle una fuerza, va a una determinada velocidad, un movimiento, todo eso lo estudia la dinámica. Hasta la potencia de un motor de un coche, los ejes de una bicicleta, cualquier cosa que tenga que ver con fuerza que implique movimiento, lo estudia la dinámica, ¿vale? Las leyes fundamentales de la dinámica las dijo Sir Isaac Newton allá por el siglo XVII, ¿vale?, con sus 3 famosas leyes de Newton. 3. Muy sencilla, allá por el siglo XVII el enunciado de esas leyes fue muy sencillo, muy directo, ¿vale? Hoy en día las aplicaciones de esas leyes son incalculables. Bueno, vamos a empezar simplemente con la primera ley de Newton. Dejamos para la semana que viene la segunda y la tercera ley de Newton, ¿vale? La primera ley es quizás la más sencilla, es la que te dice qué es la inercia, por eso se llama ley de la inercia, ¿vale? Aquí te ponen un poquito en antecedentes,
Cuando te dice, por ejemplo, si un cuerpo está en reposo, ¿actúa alguna fuerza sobre él? ¿Y si el cuerpo está en movimiento, actúa alguna fuerza sobre él? Aunque las respuestas parecen sencillas y fáciles a priori, bueno, puede llevar a confusión. Por ejemplo, si un cuerpo está en reposo, ¿actúa alguna fuerza sobre él? Contestar que no es lo más sencillo, pero puede que sí. Puede que alguien esté tirando del cuerpo hacia un lado y otro alguien exactamente con la misma fuerza hacia el otro lado. ¿Qué le pasa al cuerpo? Pues que está en reposo, que no se mueve ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Con lo cual sí que actuarían fuerzas sobre él. Lo que pasa que el cuerpo no se mueve, se anulan. Teniendo que ver con esto, la primera ley se puede enunciar de esta manera. Un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento que ya dimos en el curso pasado, ¿vale? Eso es de cinemática. Es un movimiento en el que la velocidad es constante, es un movimiento en línea recta donde la velocidad es siempre la misma, ¿vale? Pues un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él. Es lógico. O bien, si la resultante de las fuerzas que actúan es nula. Lo que explicaba antes. Uno tira por un lado, otro tira para otro y el cuerpo parece que está en reposo. El reposo lo entendemos, ¿vale? Si no actúan fuerzas o si la resultante es nula. Pero ¿y lo de ¿y si un cuerpo se está moviendo? ¿Cómo es posible que no actúen fuerzas si un cuerpo se está moviendo? O que actúen fuerzas pero que la fuerza sea nula. Bueno, pues lo más fácil para ver esto es quizás un coche que va siempre a la misma velocidad. Cuando un coche va siempre por una carretera en línea recta a la misma velocidad, ¿pensáis que no actúa ninguna fuerza sobre el coche? Claro que está actuando fuerza. La fuerza del motor, la que le da energía a las ruedas, a todo el coche, está actuando, ¿vale? Si está actuando la fuerza del motor, ¿por qué el coche no va cada vez más rápido? Porque hay otros tipos de fuerza, como son las fuerzas de rozamiento del aire, la fuerza de rozamiento de las ruedas con el asfalto, hay otros tipos de fuerza que están aplicándose contra el coche en sentido contrario a la fuerza que está aplicando el motor. Es decir, actúan fuerzas, muchas de hecho, actúan muchas fuerzas sobre el coche, pero todas esas fuerzas juntas se anulan, darían como cero. Con lo cual el coche sigue siempre a la misma velocidad, ni va más rápido ni va más lento. Si fuese más rápido, la fuerza del motor sería mayor que la fuerza de rozamiento de las ruedas contra el asfalto o del aire. Si va más lento, significa que la fuerza de rozamiento, la fuerza del aire, la fuerza de rozamiento de las ruedas con el asfalto, sería mayor que la fuerza que está produciendo el motor del coche. Con lo cual, no se cumpliría la ley de inercia. ¿Vale? Así que, un cuerpo está en reposo, quieto, o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúan fuerzas sobre él o si las fuerzas que actúan se anulan. Unas van hacia un lado, otras van hacia otro y se anulan. ¿Vale? Bueno, pues con esto tenemos lo suficiente para esta semana. Esto se puede sacar mucho jugo de aquí. Así que, suficiente. Venga, hasta ahora.